En el corazón de Dios había un proyecto de levantar una nación que fuese diferente a todas las naciones. Dios quería levantar un reino, pero ese reino no era un reino armado con armas sofisticadas, no era un reino fundamentado ni en el terror, ni en la sangre, ni en la guerra. El Señor dijo que quiero un reino de sacerdotes. Qué hermosa versión de Dios. Un reino de sacerdotes, el cual Dios le entregó las leyes de mayor ética, de mayor elevación moral de aquel entonces, los 10 mandamientos. Y una serie de leyes que tenían que ver con la salud, con lo ceremonial, con lo civil. Y que esa nación lograra permear, lograra influir las otras naciones con su principio de reino, con un gobierno teocrático donde se adorara, se descendiera al Señor, y que esa nación que Dios escogió tenía uno de los objetivos era llevar el mensaje a todas las naciones, no solamente un mensaje verbal, sino un mensaje hablado, un mensaje testimonial, porque el mejor mensaje que cualquier hombre puede transmitir es el mensaje testimonial, es el mensaje irrefutable. Quizá usted no sepa mucho de teología, quizá no sepa usted explicar algunos términos teológicos, pero nadie puede refutar el testimonio evidente de una vida, de un hombre, de una mujer transformado por el poder glorioso del Evangelio del Señor, testificando lo que Dios ha hecho en su vida. Y Daniel, Dios lo revela en Daniel en el capítulo 2, versos 43 a 46, producto de un sueño que tuvo un rey llamado Nabucodonosor, de haber soñado con una estatua muy gigante, el cual Daniel revela al rey lo que él había soñado. Pero Daniel, el rey dijo que una piedra no cortada con mano humana, tomada de un monte, golpeó con fuerza la parte inferior de la estatua, que era una mezcla de hierro con barro, y dice que ese sistema cayó. Ese sistema que dio el profeta Daniel y que Dios lo revela a Nabucodonosor, eran los sistemas que gobernarían en aquel entonces, y cómo otro sistema se iba a establecer, golpeando, desmoronando, desmenuzando, y estableciéndose un reino que no se ha traspasado a otras naciones, como un reino totalmente diferente. Y ese tiempo de que Daniel vio esa visión y la reveló, llegó el tiempo de que ese reino llegase a la tierra. Y justamente después del silencio, 400 años que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un hombre irrumpe por el desierto de Judea, un hombre con un aspecto no tan peculiar, Juan Bautista, que a pesar de que era un sacerdote, porque era hijo sacerdote y era sacerdote y profeta, su atuendo no era de profeta ni de sacerdote. Pero era tanto el hambre que había, 400 años de sequía espiritual, donde un profeta no había aparecido en la nación. Y cuando las multitudes se enteraron del mensaje de aquel profeta, salían en gran cantidad de personas a bautizarse y a proceder al arrepentimiento. Y Juan Bautista aparece con un mensaje: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios acercado, arrepentido y creed en el Evangelio. Ese mensaje de Juan, en el capítulo 4 de Mateo 17, Jesús lo confirma. Luego Jesús aparece con el mismo mensaje diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios acercado. Y vemos que tanto Juan y los profetas hablan
que se acercara a la tierra, un reino que era accesible y alcanzable por el hombre. Estudiamos el momento pasado de cómo ese concepto del reino, cómo algunos movimientos religiosos, algunos movimientos filosóficos y cómo los padres de la iglesia interpretaron el reino de Dios. Y cada uno le dio una interpretación totalmente diferente. De manera que el mensaje del reino se diluye, se logra desaparecer o eclipsar a través del tiempo, y luego no se habló del mensaje del reino de Dios, sino que el mensaje se cambió y se habló de un reino que no sería acá, sino un reino que sería allá, muy distante, en una esfera futurista, porque fue como los escatologistas y los padres de la iglesia lo explicaron, como lo explicó Ireneo. Ireneo habló de que las cosas del reino eran totalmente espirituales. Tertuliano dijo: el reino es verdad, es cierto, pero será después del fin del mundo, después del juicio final, y las cosas las colocaron muy distantes. Eso creó una comunidad de creyentes que siempre estaban mirando al cielo, creyentes que perdieron la pasión por lo de aquí, de la tierra, por los estudios, por la siembra, por la arquitectura, por la política, por la cultura, por lo económico, y siempre tenían la mirada puesta allá. Pero Cristo nos habló de un reino, alabado sea el nombre del Señor, un reino que se acercó, y cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, Él le dijo, cuando Él decía así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es decir, que una de las oraciones de la iglesia es que venga el reino a nuestra vida. Pero la iglesia cambió la oración orando: Señor, quiero ir a tu reino, quiero ir a tu reino. Y esta oración de querer ir a un reino, pero Jesús dijo que la oración es: venga tu reino, la voz del nombre del Señor, y hagas tu voluntad en el cielo, pero en la tierra como en el cielo. Entonces el reino tenía dos dimensiones. Una dimensión espiritual, en un ambiente ahora, y una dimensión física, de una manifestación visible, palpable en un futuro. Cuando Jesús le preguntaba: ¿cuándo va a ser el reino? En el libro de Lucas, capítulo 17, Jesús le responde a aquel grupo de hombres que le hicieron esa importante pregunta, 17:20 de Lucas, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: hemos aquí o hemos allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús dice: el reino está entre vosotros. Pero ese reino tenemos que verlo, tenemos que entrar. Pero para poder ver el reino, Jesús le respondió a aquel maestro, aquel rabino, aquel doctor de la ley llamado Nicodemo. Jesús le dijo: para poder ver el reino hay que nacer de nuevo. Nicodemo no entendió la respuesta de Jesús. Le dijo: Señor, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo: siendo maestro de Israel, no conoce estas cosas. Si os hablo cosas terrenales y no conocéis, no las entendéis, ¿cómo interpretará? ¿Cómo conocéis las cosas espirituales? Le dijo: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y Jesús, bajo una pregunta de un hombre sabio, pero que fue humilde al entender su ignorancia del tema, porque a veces nosotros pensamos que si hacemos una pregunta en secreto o en público, nos va a tildar ignorante. Y a veces preferimos irnos con ignorancia y por orgullo no decimos a la persona: enséñame esto, explícame esto, porque yo, a pesar de que soy doctor de la ley, no lo sé. Pero esa pregunta de Jesús nos dio una gran luz a todos nosotros.
Y hoy disfrutamos de un mensaje más claro por la pregunta de un hombre que entendió que Jesús venía de Dios como maestro, porque nadie hacía las cosas que él hacía si no estaba Dios con él. Jesús le habló entonces de hombre de ese reino espiritual, ese reino está aquí presente en estos momentos. El reino está entre nosotros. Si hay un reino que se va a manifestar en el futuro, un reino milenial, pero ahorita hay un reino espiritual que Cristo nos dice: buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es un reino que yo debo buscar, un reino que yo debo anhelar, un reino que yo debo amar, un reino que debe ser en mi vida la prioridad. Pero cuando el reino no es la prioridad en mi vida, lo tengo un segundo, tercer y cuarto lugar. No, esto no funciona de esta manera. Esto funciona cuando el reino ocupa el primer lugar en mi corazón y en mi vida. Porque si el reino ocupa el primer lugar, entonces el reino ocupa un primer lugar en el vacío de mi corazón. Vamos al nombre del Señor. Aplausos al Señor. Y es de alta prioridad el reino que un hombre le dijo a Jesús: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre y luego yo vengo a incorporarme al reino. Jesús le dijo: deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú sígueme. Vean lo sensible que es. ¿Qué importancia tiene para usted la muerte de un padre? ¿Qué tan relevante es para una persona ir a despedir a su padre en su última a sembrarlo en la tierra, darle la última despedida? ¿Qué tan importante? Cualquiera de nosotros cancelaríamos cualquier evento, cualquier grabación por algo tan importante como eso. El presidente Nelson Mandela, en el último campeonato mundial de Olimpiada de fútbol, en Sudáfrica, él tenía que dar un discurso ese día. Todas las cámaras del mundo estaban puestas en el discurso del presidente Nelson Mandela. Pero el día que iba a dar el discurso, su nieta enfermó y tuvo que estar hospitalizada. Y este gran hombre mandó una nota diciendo: discúlpeme, no puedo estar cumpliendo mi función como presidente en el discurso, porque mi nieta está hospitalizada y quiere estar conmigo. ¡Wow! ¡Qué grande es eso! Por eso hoy es Mandela un personaje histórico. Cuando la prioridad, usted y el orden de valores, ¿cuánto daría la persona para estar en primera plaza mundial? ¿Cuánto pagaría la persona para que el mundo y millones de personas en el mundo escucharan un discurso? Pero en el orden de valores de Mandela no estaba tanto esa cámara, esas cosas. Era que una niña de 8 años, hospitalizada en el hospital, quería que su abuela estuviera con ella en el lugar. No sé cuán importante para mí el reino de Dios. No sé hasta dónde tú eres capaz de suspender la actividad. No sé hasta dónde tú eres capaz de relegar en un segundo plano eventos en tu vida para darle prioridad al Rey del Rey, el Señor del Señor y su reino. Pero eso no acontece así. Son las cosas que se han fracturado, son las cosas que hemos perdido en el camino de la vida cristiana. Y son las cosas que nosotros debemos enfocarnos y recuperarlas. Y no sé cuánto podrá costar esto, no sé el precio que pueda costarnos, pero debemos determinar a entender que si no buscamos el reino de Dios y justicia, si para nosotros Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, simplemente somos un grupo religioso que nos reunimos, aleluya, un día, y que mi fidelidad a Dios va a depender del estado de ánimo que tenga. Mi fidelidad va a depender si hay lluvia o hay sol, o hay guerra o hay paz. Y siempre acondicionamos el tiempo de Dios como en la zapatilla de la Cenicienta, que no nos encaja en el pie. Y siempre a la hora
de yo cancelar un compromiso. Siempre el compromiso de Dios es que yo cancelo. Que prefiero, aleluya, otro compromiso. Pero Dios me entiende lo que muchos de ustedes dicen. Dios me entiende, pastor, Dios me conoce. Y siempre con ese término que Dios te conoce, sí, Dios te conoce realmente, Dios te conoce. Y Dios sabe que como creyente, como tú y como yo, no vamos a alcanzar la victoria de permear el mundo con el Evangelio de Jesucristo, porque siempre va a haber una excusa delante de nosotros para no ir y predicar el Evangelio de gloria y llevar el mensaje de salvación a los cautivos. Siempre va a haber una excusa. Jesucristo, cuando llegó anunciando el reino, vio a dos muchachos que estaban en el mar de Galilea, limpiando la red de su padre, sobre las redes. Él le dijo: sigue, porque venid en pos de mí, porque yo os haré pescadores de hombres. Y le dio el mensaje más glorioso. Le hizo el llamado más relevante e importante que se le puede hacer a un hombre. Le hizo un llamado de convertirse no en pescadores de peces que se consumían o generaban un dividendo económico. Le hizo un llamado de convertirse en pescadores de hombres, de un mal impetuoso de este mundo, donde muchos hombres como peces que se ahogan en el mar, como peces que andan sin rumbo fijo, una vida vacía y abstracta, y tú te convertirías en un hombre o una mujer que iría en el mar del alcoholismo, a tirar la red, aleluya, la voz del nombre del Señor, que iría al mar del ocio, al mar de la drogadicción, del pecado impetuoso que ahoga a los hombres, y rescatar a muchos de ellos que están al otro lado pidiendo auxilio, 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 por los oídos sordos de una iglesia que ha olvidado su función de salvar al mundo, sino que está enfocado en sus cosas personales y ha olvidado el llamado glorioso de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No te suene esa palabra, será condenado. No te pegue, no te hinque el corazón esa palabra, que será condenado. Pero tú tienes en la mano el remedio, tienes en la mano la solución, la respuesta, tienes el poder en tu vida, aleluya, para deshacer las obras de las tinieblas, abrir las puertas de la casa de los presos y sacarlos de la condenación eterna. Ese llamado para ti y para mí. Pero no escuchamos las voces, porque el enemigo nos ha mantenido enfocados en cosas. Nos hemos desenfocado en eso. Nos hemos desenfocado del llamado realmente que Dios nos ha dado. Nos hemos desenfocado del ministerio. Y cada día hay motivo para que usted se enfoque a la voz del nombre del Señor. Cada día hay motivo para que usted se desenfoque de Dios y se enfoque en cosas vanas que realmente te hacen perder el tiempo. Hace unos días estábamos enfocados en el país, enfocados en el evento del 3 de enero, enfocados en las cosas, y muchos aplaudían: ahora sí vamos a ser felices, ahora sí las cosas se van a acomodar, ahora sí voy a ganar $2,000 mensual. ¿Y cuánto estás ganando ahí? Tu vida, tu felicidad depende de un sistema de un hombre. Qué lástima cuando entendemos que mi felicidad depende de un sistema de un hombre. Cuando no entiendes el reino, que el reino es un sistema dentro de un sistema, y no importa el sistema que nosotros encontremos, puede ser totalitarista, comunista, puede ser demócrata, socialista, la voz del nombre de Dios, o puede ser un sistema capitalista. Eso no importa, porque tu pobreza está en estar apático al reino. Tu miseria está al caminar espalda del reino. Tu miseria está realmente no entender que es el Rey, a la voz del nombre del Señor, que tuvo, aleluya, la pasión y el amor de entender el llamado y decirme: te haré pescador de hombres. Pero tú andas pescando en dólares, tú andas pescando quizás trabajo, tú andas pescando quizás una chica o un chico, te andas desenfocado realmente, te andas pescando otra cosa, cuando deberíamos entender el llamado glorioso del reino. El mensaje prioritario del reino es ir
a los perdidos de las casas de Israel. La casa de Israel rechazó el mensaje al rey, y ese rechazo fue para bendición del mundo gentil, que fue arropado. Las puertas de la esperanza se abrieron, las puertas se abrieron para un mundo que no tiene esperanza. Producto del rechazo de ellos, los otros fuimos bendecidos a la voz del nombre del Señor. Pero, ¿en qué estás enfocado hoy en día? Ahorita, lo que está de moda y todo el mundo está enfocado ahorita son los telios. Pendiente de los telios. Y todo el mundo habla de esos telios. Y yo me loco que me va a poner, hermano, enfócate en Jesús de Nazaret. Sin identidad, esos jóvenes vacíos que quieren llamar la atención al mundo, es producto de que la semilla del Evangelio no se encuentra en su vida. Es producto que la luz del Evangelio no ha llegado a ellos con poder transformador. Es producto, y no nos extraña que de repente algunos de nuestros jóvenes salgan ahorita vestidos de lobo, de gato. No nos extrañe que estas cosas ocurran, porque dentro de la iglesia hay gente que no sabe quiénes son, no sabe de dónde vienen, de dónde van, que andan esperando que los lleven de la mano, porque no saben realmente, porque están perdiendo su tiempo, porque no están enfocados en lo que deben enfocarse, que es el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuántos están enfocados en el reino de esta hora? ¿Ok? ¿Será que usted está enfocado? Una vez que Jesús llamó a los discípulos, fue claro en señalarle que el objetivo para el cual los llamó fue para ser los pescadores de hombres, Mateo 4:19. Y los envió y les dio autoridad para predicar el evangelio del reino y deshacer las obras de las tinieblas, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, sacando a los hombres del poder de las tinieblas. Esa es la labor de la iglesia. Pero ¿qué pasa con el creyente ahora? Mano, basta ya de perder el tiempo en sentimentalismo. El creyente está desenfocado. Vive pendiente que no hablen de mí. Bien pendiente que no me vayan a lastimar. Pendiente que no me vayan a herir. Y bien pendiente que me miró mal. No me enfocas en Jesús. Cuando estoy enfocado en Jesús, no estoy viendo que me están mirando. Me escucho de quien habla de mí. No me importa quien hable de mí a la voz del nombre del Señor. A Cristo también lo criticaron. Lo hirieron, lo lastimaron. ¿Cuánto más a nosotros? Usted debe enfocarse. Y los grandes problemas de la iglesia hoy es que no están enfocados en Jesús y en su misión evangelizadora del Señor. El día pasado veíamos un programa, un video por la red, que ha estado sonando mucho en el sentido de alguien que va a la iglesia, le dice: pastor, me voy de la iglesia, he decidido irme de la iglesia porque fulanita habló mal de mí, el otro me mira feo. El pastor le dice: bueno, te vas a ir, bueno, no hay problema, pero antes de irte, mira, va, me sirve un café. Y la persona le sirvió un café, aquí le digo: bueno, vamos a una cosa, da un recorrido por todo el templo, le puse la taza de café full, da un recorrido por todo el templo, pero que no se bote ni una gota de café. Y la muchacha se fue, aleluya, con su taza llena, pendiente que no se le botara, y recorrió una iglesia grande, varios departamentos, un recorrido del Señor, y llegó finalmente y le preguntó al pastor: ¿a quién viste para ir? No vi a nadie. ¿Qué viste? Solamente la taza de café. Entonces pon tu mirada en Jesucristo de Nazaret, la voz del Señor. Enfócate en Jesús. Solamente podemos mirar. Basta de perder el tiempo con sentimentalismo, con la actitud infantil, esperando siempre ser consolado. Y tenemos entonces que preparar la iglesia para ser consolada. La Biblia dice que debemos consolar, edificar y exhortar.
Este mensaje hoy es de exhortación a la iglesia. Entonces, tenemos que preparar adoración para consolar. Y los cantos de consolación, porque aquí tenemos herido, sana mis heridas, Señor, cansado del camino. Y aquí adorando a ese hombre, porque estamos enfocados. Yo quiero una iglesia guerrera, aguerrida, valiente, que entienda su función, porque el reino de Dios, hermano, no es pasividad. El reino de Dios es violencia. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios se hace fuerte. Se hace fuerte. Y solo los valientes lo arrebatan. Hemos convertido el Evangelio en algo pasivo, paz y amor a la voz del nombre del Señor. Pero el Evangelio tiene un trasfondo espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades de las tinieblas. Y los demonios no se van ahí con paz y amor. Ellos se van en el nombre de Jesús de Nazaret. Se van cuando una iglesia se levanta firme, avanza en el nombre de Cristo y diciendo: el reino de Dios es acercado, arrepentido y creer en el Evangelio de la voz del nombre del Señor. Cuando Cristo dijo: venga tu reino, no fue una oración pasiva. Cuando Cristo dijo: venga tu reino, cuando dijo Juan el Bautista: se ha acercado el reino, él estaba anunciando la trompeta de una gran guerra en el mundo espiritual. Estaba anunciando, aleluya, que ese reino, que el sistema de los hombres que se habían mantenido durante tantos años, el sistema de maldad del diablo, el sistema de políticos, geopolítico, social que reinaba en el mundo, está llegando su tiempo a la voz del nombre del Señor. Hay un reino que se estableció, aleluya, pero venía un reino de desplazarlo, venía un reino que no iba a ser con pasividad. Los reinos todos son violentos, todos los imperios, hermanos, son violentos, erradican, aplastan, avanzan, destruyen a la voz del nombre del Señor, para que se haga la voluntad del emperador o del rey. Nuestro rey quiere que la voluntad del cielo se haga en la tierra, la voz del nombre del Señor. Quiere que se haga en tu vida, que se haga en tu hogar, que se realice en todos tus espacios. Entonces no pretenda usted. ¿Qué pasa, amor? Usted tiene que cambiar la cosmovisión. Cuando tú ves un hombre allí afuera consumiendo licor, te dice: está gozando. Cuando usted ve una chica o un chico en una avenida con un traje corto, pintado por sus labios y una cartera, parando vehículos, muchos pensarán que él está viviendo una vida agradable. Pero abran sus ojos espirituales y vean que ese hombre que está con esa bebida, esa sed que quiere quitar, es una sed del alma, es el pecado asfixiándolo, es la sed, el calor del mismo infierno que lo está consumiendo por dentro. Cuando usted ve a esa persona que usted llama y dice que está disfrutando, no, se encuentra atrapado bajo el imperio de las tinieblas. Satanás lo tiene sometido, esclavizado generacionalmente por muchos años, no solamente a él, sino a su padre, a su madre, a su abuelo, a sus ancestros. Que un demonio, un principado ha estado sobre sus vidas, pero hace falta que un creyente nominal normal que entienda que tiene el poder, que recibirá el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entender que usted tiene que ir con la fuerza del reino a empujar, a destruir, a arrebatar esas almas en el nombre de Jesús de Nazaret, y abrir la puerta de la cárcel de los presos y sacarlos en el nombre de Jesús de Nazaret, y hacerlo libre con el poder de la palabra. Porque solo la iglesia tiene esa autoridad en la tierra. Y la iglesia la integra a usted y la integramos yo también. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Ante todos los problemas que hay en el mundo, Cristo dijo: por el Señor, dilo a la iglesia. La iglesia es la respuesta para un mundo en crisis, pero la iglesia está perdida. La iglesia piensa que la solución es el sistema. La iglesia piensa que la solución es que llegue un presidente cristiano. No hace falta que llegue un presidente cristiano. La iglesia influye al presidente que se encuentra allí, hacer los cambios poderosos, hacer cambios constitucionales, cambios de leyes. Es la iglesia influyendo. Los profetas, ninguno fueron presidentes ni ministros, a la voz del nombre del Señor. Pero Daniel en aquel lugar influyó a los reyes que estuvieron en ese
ese tiempo, logró influir en ellos como con Isaías y otros profetas. Entonces, iglesia, usted debe entender que el reino de Dios, aleluya, no espere que cuando usted se vaya, cuando usted se muere. No, déjese eso. Ahorita hay un trabajo que hacer, aleluya. Ahorita hay alma que rescatar. Ahorita yo debo poner mi traje, mi armadura de Dios, aleluya. E ir con el tsunami de Dios, aleluya. Con la ausencia de Dios, aleluya. A esas setas pobres de las tinieblas. Un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Usted vive como el pollito. Después de aquel pollito negro con una cáscara aquí en la cabeza. Alimento. Que fue famoso con esa palabra. Es injusto que me pasa. Nadie me ama. Nadie me dice carimerismo. Fuera escrito carimero en el nombre de Dios. Usted es un hombre del reino, una mujer del reino. Días, hermano, usted fue comprado al precio más alto. Usted fue comprado, aleluya, por la sangre de Cristo de la gloria. Lo invistió de autoridad de poder. ¿Con qué objetivo? Para deshacer las obras de la tiniebla, la obra del nombre del Señor. Pero usted debe entender quién es usted. ¿Quién soy yo? ¿Para qué Dios me llamó? Aleluya. Pero no hemos entendido. Qué lástima. Qué desesperanza para un mundo en crisis. Cuando la institución llamada a los hermanos está adormecida. No despierta. Desenfocar. Quitar la mirada de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y la han puesto en otras cosas. Ese término, ese verbo de ir, un verbo imperativo utilizado por Jesús para enviar a sus discípulos a la acción evangelizadora. ¿Sabe que este verbo ir en el griego implica mientras vais, mientras iréis, mientras vayáis? Es decir, que el evangelismo no puede ser un programa de la iglesia. Es una forma de vida de todo el que vive. Una forma de vida. Pero estuve estudiando en las Escrituras cuántas veces Jesucristo dijo ir. En el libro de Lucas dijo 6 veces. En Mateo como 13 veces. Pero ese término ir de Jesucristo siempre está relacionada con la gran comisión. Siempre está relacionado con la gran comisión. Pero ese ir fue obedecido inmediatamente a quien él se lo dijo en aquel entonces. Pero me llama la atención que cuando él fue allá a aquella isla de Gadara, los demonios se acercaron y dijeron: Señor, danos permiso para entrar en los cerros. Y Jesús le dijo: id. La misma palabra que le dio a los discípulos: id. La misma palabra que hoy nos dice a nosotros: id. Y los demonios, ante ese ir de aquel hombre de autoridad, salieron de aquel demoniado, aquel hombre, y se metieron en los cerros. O sea que los demonios son obedientes. ¿Qué mucho tenemos? Si Jesús hoy cambiara el orden y dijera a los demonios: vayan y prediquen, el mundo se convierte en mano del Señor. Pero él no es el plan divino de Dios. Porque un demonio no puede salvar a otro hombre, el demonio quiere condenarlo. El que puede entender que la salvación es aquel que tuvo perdido. El que puede entender lo que significa estar perdido es alguien que un día estuvo atado y perdido en un sistema. Y no hubo forma de salirse, sino por la misericordia extensiva de la gracia de Dios que lo salvó. Pero ¿para qué Dios le salvó? Como mi esposa le dijo a una persona
con una sentencia o diagnóstico médico terminal. Los doctores le habían dado pocos días de vida. Y fuimos a visitarme, entonces me hizo una pregunta y me dijo: ¿tú quieres sanar? Sí, yo quiero sanar, yo quiero ser sano. Y le preguntó: ¿para qué quieres ser sano? ¿Para qué tú quieres ser sano? La mujer no supo responder. Porque si Dios te va a sanar, para que tú sigas el mismo camino, el mismo método, y tú sigues por el mismo camino, mejor que te pones. Suena duro. Pero en Deuteronomio me encontré con una palabra, Deuteronomio 17, verso 16. Deuteronomio 17, verso 16, que dice así: pero él no aumentará para ti caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Mira a tu vecino: no volváis nunca por este camino. No volváis nunca. Nosotros fuimos rescatados de un sistema. Fuimos rescatados de un mundo. Y Dios no quiere que nosotros volvamos nunca al lugar donde fuimos rescatados, salvo a rescatar como se encuentran atrapados en ese lugar. Y cuando le digo no volváis nunca por ese camino, se refería a volver a Egipto, a volver al pecado, a volver a estar atado bajo el yugo de la esclavitud del faraón, a volver a estar bajo el látigo de los capataces y a comer los ajos y porro que le costaba el precio de su trabajo siendo esclavo. Dios no quiere, iglesia, que tú vuelvas a ese camino. Pero Dios sí quiere que volvamos nosotros al camino de Mateo 28, 19. Si quiere que volvamos al camino de Marcos 16, 15. Si quiere que volvamos, aleluya, al camino de Hechos 26, 16, 17. El Señor quiere que la iglesia retome su identidad como una iglesia que ha entendido su función. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, había un hombre que observaba cuando Jesús llamaba. Y él estaba observando a Jesús. Y este hombre, de repente Jesús se voltea y lo mira. Y le dice: sígueme. Yo creo que Leví o Mateo dice en su corazón: lo siguiente llamado. Yo estoy cansado de esta vida de tributo, de corrupción. Yo estoy cansado de este sistema. Ya no me llena estar maquillando los impuestos, estar haciendo lo que hago. Si Él me llamara, este hombre deseaba el llamado del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí desean que el Señor nos llame? ¿Cuántos desean que yo le diga: sígueme, que te voy a ser pecador de hombre, oh Señor del Señor? Y cuando ese hombre en su corazón se hacía esa pregunta, Jesús, conociendo, se volvió y le dijo: sígueme, y dejándolo todo, aleluya, lo siguió. Porque aquel que no lo deja todo, aquel que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, no es digno de ser su discípulo. Este es un llamado, hermano, serio. Este es un llamado de
de valor, de cálculo, de sentarme realmente a ver realmente por el Señor. Y que humanamente tus cálculos no te van a dar. Humanamente te va a decir tu mente y tus cálculos no puedes seguir al Señor, porque tú estás pensando en tus recursos, estás colocando tu mirada en un sistema y dices, si yo le sirvo al Señor, ¿de qué yo voy a vivir? Ahora qué yo voy a hacer, pero tú lo estás comprando con el recurso del cielo, en el reino de recursos abundantes, en el reino de bendición, en el reino hay grandes cosas para la vida. ¿Sabes? Que en el reino de Dios no hace falta de ningún reino. Tenemos 40 años y unos años más sirviendo al Señor. Y en toda mi vida he visto la mano de Dios comprometida con el ministerio, supliendo para otra necesidad. Y el día que pareciera que no va a haber nada, y gracias a Dios por mi esposa tiene una buena familia, tan bendecida. Si hay. Si no hay, aguanta, como dice el rey. Si hay agua, tomaremos agua. Si no hay, vamos a votar. Al despertar alguien vendrá, Dios proveerá. Y a veces mi cuenta está en cero. Y Dios usa un ángel, por ahí un ángel, y manda por ahí. Y cuando suena la campana, ahí está la bendición. Pero Dios es fiel a su palabra. Quiero concluir el Evangelio. Es poder de Dios para salvar. No una religión, fue una forma de vida. Porque Cristo no vino a traer una religión. Jesús vino a traer un reino. Es diferente del reino. El reino es diferente. El reino es justicia. El reino es santidad. Es compromiso. Es amor. Es perdón. Pero la religión es condenación. Es condenación. Acto injusto. Pero aquellos hombres y mujeres que Dios ha llamado al reino deben despertar que tú eres un ciudadano del reino. Quiero concluir con una anécdota verídica. Contaba un apóstol amigo de que un señor un día mandó, el señor de Caracas mandó a su hijo a estudiar en los Estados Unidos. El muchacho allá en Estados Unidos fue a cursar una carrera universitaria, pero ya se enredó con una muchacha y tuvo un hijo. Mi papá molesto le dijo, no te me vienes a Venezuela. Y se regresó con su niño, con el niño como de 2 o 3 meses. Y el niño creció y el país venezolano, Museo de Historia. Pasados los años, aquel niño creció y le dijo a su papá, yo no voy a Estados Unidos. Y se fue, entró por los caminos verdes y estaba trabajando, huyendo de la migra, y lo va a buscar y la presión de las cosas, diciendo, papá, no puedo trabajar, yo lo otro. Pero una tía de él dice, hijo, pero ¿por qué tú te la pasas muy bien? Tú eres norteamericano. Es mi tía. ¿Cómo que tú eres norteamericano? ¿Cómo se? Mira, anda a tal condado, anda a tal sitio. Allí te presentaron a ti, anda allí. El muchacho va al lugar y cuando justamente averiguan que está su nombre allí, lo habían presentado a Estados Unidos, era ciudadano norteamericano y se la pasaba el tiempo corriendo. Usted es ciudadano del reino de Dios. Lo está cumpliendo. Lo está cumpliendo.
si tú eres del reino, quiero decirte que tú no eres gentil. Los gentiles buscan todas estas cosas y andan preocupados con el asunto del todo, ahora sí, el paralelo y aquella cosa infernal y aquella preocupación. Tú eres ciudadano. Agárrate al almohada, colócate aquí atrás, cruza tus pies y alaba al Señor.